3, 2, adelante Gaby. ¿Qué tal, amigos, amigas de Plenilunia? Le damos la más cordial bienvenida a este espacio de Plenilunia junto a ti. Ya estamos en otoño, la verdad estamos iniciando una nueva época del año con todos los ánimos para seguir adelante en medio de esta pandemia que nos aqueja por COVID-19. Y hoy no es la excepción, vamos a llevarles un tema de interés para todos y todas ustedes. Se trata de la prediabetes, una condición de salud en la que nuestros niveles de glucosa están altos. Sin embargo, no tan altos como para ya tener diabetes, pero podemos llevar a cabo diferentes cambios en nuestro estilo de vida para evitar llegar a la diabetes tipo 2 y gozar de una buena calidad de vida. Para ello vamos a hablar con un especialista de primer nivel, se los voy a presentar. Él es el doctor Marco Antonio Villalbazo Moljo. El doctor es un especialista muy connotado, la verdad es que tiene mucha experiencia en el tema de diabetes, de prevención de obesidad y damos la más cordial bienvenida. Doctor, ¿cómo está usted? Le damos la más cordial bienvenida a este espacio de Plenilunia junto a ti. Gaby, como siempre es un placer verte aunque sea a la distancia. Muchísimas gracias por invitarme. Así es, doctor. Gracias, Siempre que veo doctor. La tu verdad es que programa decía, ¿cuándo me invitará Gaby? ¿Cuándo me invitará Gaby? Ya se me hizo. claro que sí, doctor. Igualmente, la verdad es un gusto tenerlo con nosotros. Y amigos, vamos a empezar, pero antes les quiero recordar que si gustan hacer algún comentario, alguna pregunta dirigida al doctor Villalbazo, con muchísimo gusto lo pueden hacer en los comentarios que están abajo aquí en nuestro Facebook Live y con mucho gusto al final del programa tendremos una sesión dedicada a las preguntas. El doctor con mucho gusto nos dará las respuestas a sus inquietudes y preguntas sobre el tema. Y bueno, pues vamos a dar inicio, pero antes voy a presentar al doctor, le voy a dar una breve semblanza que nos compartió el doctor Marco Antonio Villalbazo Moljo. Nació el 10 de marzo de 1956 en el Distrito Federal, ahora Ciudad de México. Él es médico general certificado, diplomado en nutrición y clínica en obesidad, es educador en diabetes también certificado. Es profesor titular y coordinador de los diplomados de formación de educadores en diabetes del formato presencial y en línea de la Federación Mexicana de Diabetes. Esto fue desde el 2013 hasta el 2019. Él también es profesor titular del Diplomado de Educadores en Obesidad por la Universidad Iberoamericana de Puebla y de Jovedit Reeducación en Salud Asociación Civil. Es una asociación civil que el doctor justamente está recién prácticamente inaugurando a partir del año anterior. Él ha sido también vocal, secretario y presidente del Consejo Nacional de Educadores en Diabetes, Asociación Civil. Actualmente es parte de su consejo consultivo. Él es director médico de Villalbazo Reeducación Alimenticia, presidente y director académico de Jovedit de Reeducación en Salud Asociación Civil. También ha sido colaborador de la revista Diabetes Hoy desde el año 2005, con más de 70 artículos y editoriales. Ha impartido más de 95 conferencias en diversos foros y congresos nacionales y es coautor del libro Diabetes, Atención Integral del editorial Alfil en 2016 y autor del libro Historias con Diabetes de editorial Panorama en 2017. Doctor Villalbazo, de veras, muchísimas gracias por tenerlo. Es realmente un privilegio contar con su participación, con sus conocimientos, sobre todo con su experiencia en el trato, en la atención a pacientes con diabetes y obesidad. Doctor, pues vamos a iniciar nuestro programa dedicado justamente a la prediabetes y le hacemos la primera pregunta. ¿Qué es la prediabetes y qué relación tiene justamente con la diabetes, doctor? Bueno, Gaby, es un tema que, déjame decirte antes, muchas personas, inclusive médicos, dicen que no existe. Porque Oh, dicen, o vives con diabetes o no vives con diabetes. O sí o no, y te dicen es como el embarazo.
¿Estás o no estás? Pero les tengo una noticia, no es cierto. La prediabetes es una entidad, es un proceso patológico que existe avalado por las entidades mundiales de salud, la Asociación Americana de Diabetes, la Organización Mundial de la Salud. Entonces, es algo que existe, pero es totalmente asintomático. Es un periodo de tiempo en el cual la persona está manejando niveles altos de glucosa en sangre, pero sin llegar a decir que ya vives con diabetes. Entonces, es el camino, es como el puente de estar sano al puente que cruzas al otro lado y ya estás viviendo con esa enfermedad que se llama diabetes. Entonces, los niveles de glucosa, en el momento que tú quieras, les decimos a nuestros amigos que vayan por su pluma y su papel para que apunten los niveles de prediabetes y de diabetes y de normalidad. Entonces, es un periodo, un puente entre vivir sano y vivir ya con diabetes. Es un camino con retorno, además, déjame decirte algo maravilloso. Cuando se detecta a tiempo y encontramos a una persona viviendo con prediabetes, si realiza cambios en el estilo de vida, si tiene sobrepeso, que es lo más seguro, baja a un peso adecuado, se pone a hacer actividad física, no el domingo en el fútbol, cuando volvamos a la normalidad del fútbol llanero. No basta con el domingo desgarrarnos el alma, sino quien realiza una actividad física 5 días por semana, media hora cada día es suficiente. Entonces, ¿se puede disminuir el riesgo de que la prediabetes desencadene a diabetes hasta en un 60%? Sí, bajo y mantengo un peso adecuado. Si hago actividad física 5 días por semana, media horita es suficiente, y si empiezo a comer por calidad y cuidando la cantidad. ¿Qué te parece, Gaby? Correcto, doctor. Me parece interesante y sería importante saber ese puente entre la prediabetes y la diabetes, ¿cuánto tiempo dura, doctor? O sea, para llegar a una condición de prediabetes, seguramente debieron pasar varios años de hábitos alimenticios o hábitos en nuestro estilo de vida no muy favorables para nuestra salud. ¿Cuáles son esos hábitos y cuál fue ese camino, doctor, que recorrimos para llegar a la prediabetes? Sí, Gaby. Primero te diría, hay algo que facilita que se construya el puente y es la genética. Exacto. Hay genética para todo, así como para tener el color de ojo, el color de cabello o el tipo de nariz, igual existe para desencadenar algunas enfermedades y, por supuesto, la obesidad, la prediabetes, la diabetes no son la excepción. Entonces, lo que tenemos que hacer es, uno, no puedo cambiar mi genética. Si yo tengo a mis padres viviendo con prediabetes o con diabetes o simplemente con obesidad, yo soy de alto riesgo, pero no puedo cambiar de dónde vengo. Pero sí, gracias a todos estos programas que me fascina participar para poder incidir en las conductas de las personas y que puedan modificar pequeños hábitos para que no lleguen a vivir con diabetes. Pero no puedo cambiar la genética, no puedo cambiar mi factor racial. Por ejemplo, para diabetes, si tú eres hispano en Estados Unidos, eres una persona de alto riesgo para desencadenar diabetes más que el sajón. Entonces tenemos en contra la genética, tenemos en contra nuestro factor racial. Pero eso vamos a hacer honrado, no lo podemos cambiar. ¿Qué es lo que sí podemos y debemos de cambiar? Uno, decíamos la actividad física, los kilos, mi manera de comer y la cantidad de lo que como. Segundo, es muy importante saber, si yo tengo sobrepeso u obesidad, ese, Gaby, es el camino de la prediabetes. Pero quisiera hablar de algún número. A ver, ¿cuántas personas, qué porcentaje de la población adulta, Gaby, crees que tenga sobrepeso u obesidad en nuestro bellísimo México? Pues es muy elevado el porcentaje, doctor. Quizás a lo mejor estamos llegando al 70-80% de La población. palabra es altísimo. Tú dijiste la palabra exacta, altísimo. Estamos hablando en la última encuesta nacional de salud y nutrición del 2018, 75, poco más del 75% de la población tiene sobrepeso u obesidad. Y ese es el camino para diabetes tipo 2. Quiere decir, ¿cuántas personas hay
que están en riesgo de desencadenar diabetes, pues 75% de la población. Se considera que todas las personas con sobrepeso u obesidad van a tener alteraciones en la acción de la insulina del cuerpo, que es parte del proceso de la prediabetes, y eso nos va a llevar a desencadenarla si no cambiamos nuestro estilo de vida, nuestro peso, nuestra calidad de comida y nuestra cantidad de comida. Entonces, yo te diría, 75% de la población está en riesgo de desencadenar prediabetes. 8 de cada 10 personas que desencadenan diabetes tenían a la hora que se les presentó la diabetes sobrepeso u obesidad. Entonces, ¿qué podemos hacer? Podemos tratar la consecuencia, ya la diabetes, y podemos ofrecer educación en diabetes. Pero es más importante ofrecer educación en salud, ubicarnos en qué contexto de riesgo estamos. Porque la gente le tiene mucho miedo, mucho miedo a la diabetes. Diabetes, y entras en un duelo enorme, ¿qué va a pasar? Pero cuando tienes sobrepeso o obesidad, ese duelo es muy diferente. Porque hasta apenas hace unos años, la obesidad se cataloga como una enfermedad. Antes se decía trastorno metabólico, no, es una enfermedad a partir de hace algunos años que se considera como tal. Pero el duelo es muy diferente. Entonces yo tengo una amiga que dice que su esposo está francamente con obesidad. Y dice mi amiga, no, mi marido no está gordo, está fornido. Entonces, sí, como hay muchas... broma. Como a broma, pero lo dice en serio. Sí. Bueno. Ahora, el problema es que si alguna de tus lectoras de Plenilunia, imagínate, no le vamos a decir, estás fornida. No, ¿verdad? ¿Qué le vamos a decir, Gaby? Pues estamos pasados de peso, quizás, no estamos en nuestro peso ideal. Cuando estamos muy de buenas, así nos dicen, pero hay otras formas de decirlo, pero a final de cuentas no es que estés fornida, no. Entonces, no es solo un proceso estético. Los kilos de más es un proceso que existe grasa alrededor de las arterias, en el hígado, va disminuyendo la acción de la insulina y eso es donde empieza la prediabetes. Entonces, exacto. Cantidades enormes, mucha población, estamos hablando de millones. Pero lo importante es no, y quisiera que quede claro, es un camino con retorno. No es de que estoy con prediabetes y ya me deprimo y ya la vida no vale nada. No, es siempre, en el momento que la persona lo decida, activar mi vida. 2, que como, todo lo que meto por mi boca es mi responsabilidad, pero te tengo una noticia, Gaby. No se come mal por ignorancia. Se come mal por procesos de adicción. Tú puedes preguntarle a tu gran audiencia, puedes hacer una encuesta. A ver, ¿ustedes qué opinan? ¿El agua es buena o mala? Ah, no, pues todos se van a decir, el agua es muy buena, natural. Y una gorda de chicharrón es buena o mala, te van a decir, no, pues es mala. Y un pastel lleno de harina de grasa y de azúcar es bueno o malo. Todos te van a decir que es malo o lo que es bueno. Pero la gente, a pesar de saber que es algo que te puede afectar tu estética, tu salud, tu azúcar, tu colesterol, tu presión, se lo sigue comiendo porque hay una gran adicción a el azúcar y más cuando está combinada con grasa. Es como decimos, el azúcar combinado con grasa no entra directo a la boca, entra directo al cerebro, a las zonas del placer donde entran las drogas. Estimulan las drogas y es un gran productor de endorfinas. Por eso es que la gente, a pesar de saber que no debe de comer tal o cual alimento, lo sigue comiendo. Por eso es enseñar a los pacientes cómo romper, ese va a ser de otro programa, cómo romper la adicción a esos alimentos. Ese es todo un programa. Ese es un programa que vamos a hacer próximamente porque me parece que es muy importante y es fundamental, es clave justamente en este tema de obesidad y diabetes y prediabetes. Claro. Doctor, entonces hablamos de genética. Que no podemos cambiar, raza que no podemos cambiar. Una pregunta, doctor, hablando de raza. Usted hablaba de los hispanos, pero sí ha dicho que los mexicanos justamente tenemos ese gen de la obesidad y la diabetes. ¿Eso es correcto, doctor? Sí, bueno, hay carga, sí, genética. Acuérdate, para que se activen los genes ahorradores de energía, es porque venimos de una población mixta.
Fue el español que vino con el indígena, de ahí salió nuestra raza hispana o mexicana, vamos a decirle. Pero durante siglos, la raza que no era el español, que no era el criollo, tuvieron problemas de nutrición. Y ese proceso de vivir en la sierra de cualquier estado, lejano de la civilización, que había grandes periodos de ayuno, realmente en aquel entonces se mataba la gallina el día que había gallina y se celebraba algo, pero no se comía carne, no se comían muchas cosas. Venimos de generaciones de personas con desnutrición, con malnutrición. Y eso es lo que activó el gen ahorrador, que nuestro metabolismo se vuelve lento cuando hay grandes periodos de ayuno. Se activa el gen ahorrador y la persona empieza a subir de peso. Claro que lo hay. Yo te podría decir, en Estados Unidos, la población que más está subiendo de peso es la mujer de origen mexicano, por encima de la mujer afroamericana. O sea, la población que más sube de peso, mujer mexicana. Pero no puedes cambiar tus centurias de desnutrición de nuestros ancestros. No lo podemos cambiar. Entonces no hay que enfocarnos en lo que pudo haber sido, es que si no nos hubieran conquistado, es que no, eso no lo podemos modificar. Lo único que tenemos para actuar es el día de hoy y decidir hacernos algún estudio de glucosa, de hemoglobina glucosilada, para poderlo detectar. Se lo llevamos al educador en obesidad, en diabetes o al médico. ¿Quién nos va a orientar? Una pregunta, Gaby, muy frecuente es, oye, doctor, ¿cómo es que yo tengo prediabetes ya después de haber visto los estudios de laboratorio? Si no tengo síntomas, ¿o qué debería yo de haber sentido? La respuesta es muy simple y muy dramática, Gaby. Es asintomática. Correcto. No hay síntomas. Empezamos con un poquito más de hambre, pero ¿quién no tiene a veces un poquito más de hambre? Empezamos a engordar por procesos de la prediabetes, porque la misma alteración en la producción de insulina hace que se acumule más grasa en nuestro cuerpo. Pero no duele. Cuando estás engordando 2, 3 kilos al año, no duele. Pero ya son 30 en 10, 15 años. Pero no te duele. Pero eso es lo que va desencadenando que la acción de la insulina no sea la correcta, entonces empieza a producir, por las células que se dedican a eso, a producir más insulina, y sorpresa, llega un momento en que se cansan de tanto producir, y bienvenido al mundo de la diabetes. Quisiera explicarte, Gaby, y a toda nuestra audiencia, por qué sube y por qué va subiendo el nivel de glucosa en sangre. La insulina, la famosísima insulina, su acción es generar que el azúcar de los alimentos, el carbohidrato que contiene el pan, la tortilla, el azúcar, las frutas, los cereales, la tortilla no tiene azúcar, es un carbohidrato, pero a la hora que se absorbe todo el proceso digestivo, intestino, estómago, y se absorbe como glucosa, generando una producción directamente de insulina. La acción de la insulina es para que se meta la glucosa que está en mi sangre a todas las células del cuerpo. ¿Hasta ahí vamos bien? Ujú. Si yo como muchos azúcares, mucho pan, mucha tortilla, mucho rico, entonces mi glucosa en sangre va a subir, se produce más insulina, pero llega un momento en que la insulina no es eterna, se va a agotar y es cuando se desencadena la diabetes. Pero en el ínter, antes de desencadenar la diabetes, fui engordando por vinculación directa con la prediabetes, por una cosa que se llama resistencia a la insulina. Sí hay esa insulina que mete la glucosa en las células del cuerpo, de la sangre a las células, pero no hace bien su acción, entonces se empieza a secretar mucha. Yo te pondré un ejemplo. Una célula de grasa es como un globo. Tú tienes un globo que tiene unos pequeños receptores para que haga clic con la insulina y puede entrar la glucosa. Pero ¿qué pasa, Gaby, si tú inflas mucho ese globo? Ese pequeño receptor va a dejar de estar visible y ya no va a hacer unión con la insulina. Entonces la célula no va a entrar bien la glucosa de la sangre a esa célula, por dar el ejemplo de la grasa, y entonces la célula está desnutrida, está sin energía, y ahí empezamos a sentir más hambre, y además da hambre no de una pierna de pollo cocida, da hambre de galleta, de pastel, de tortilla.
que tenga sustancia. Es un hambre celular muy especial. Pero yo te preguntaría, ¿quién no ha tenido mucha hambre en ocasiones? ¿Quién no ha ido subiendo peso en ocasiones? Y ahí es donde Sí. debemos de prender los foquitos de alarma y de alerta. Doctor, esto que nos dices es importantísimo y creo que está relacionado con la siguiente pregunta que le voy a hacer justamente y nos daré oportunidad para profundizar en esto que nos comenta. Le quiero preguntar, el confinamiento en el que estamos actualmente por la pandemia por COVID-19 es un factor que podría incrementar la prediabetes en la población, doctor. Sí, la respuesta es sí, y te quiero explicar por qué. Mira, Sí, doctor. en la casa quisiera que todos nosotros pensáramos qué ha pasado en el confinamiento. Por ahí un amigo me dice, es que siempre decimos, estamos en la misma tormenta, en el mismo barco, perdón, decimos, es que estamos en el mismo barco. ¿Estás de acuerdo, no, Gaby? Todos estamos en la pandemia y estamos en el Así mismo es. barco. Pues resulta que de acuerdo a mi amigo, y estoy de acuerdo con él, estamos en la misma tormenta, pero no estamos en el mismo barco. ¿Por qué? Es la misma tormenta, una pandemia, encierro, etcétera, pero no es lo mismo que mi barco sea una casa con 3 recámaras, estudio, 2 jardines, que no tenga problema de dinero, que pueda dejar de trabajar. Ese es mi barco. Pero si mi barco es una casa muy pequeña, sin jardín, que vivimos 5 personas en 1 o 2 habitaciones, que si no trabajo no como. Y además, si estamos encerrados en un lugar pequeño, vamos a empezar con neurosis, angustia, ansiedad y nos vamos a pelear con los seres amados. Entonces es la misma tormenta. COVID, encierro, pero cada quien tiene su barco que puede ser muy diferente uno de otro. Entonces, en circunstancias no de riqueza, no de una casa y una mansión, en circunstancias normales resulta que estamos encerrados. Y aquí entre nos, ¿qué hay que hacer en la casa, Gaby? En la casa lo que hay que hacer es qué hacer. Corajes con los seres amados. Más que hacer, más corajes, a veces trabajar con los niños que nos pasan encima y comer. Y comer. Sí. Entonces, la gente ya no puede ir al gym, al gimnasio, al parque. Se transformó en sedentario. Ese es un problema. Segundo, las penas con pan son menos, dice un dicho muy realista. Entonces la gente empezó a consumir más alimento sin gastar energía. Y además, dentro de los procesos de adicción de los alimentos, resulta que hoy te compras unas donas y tú dices, bueno, me compro la caja de donas para que me dure una semana. Y no, resulta que te duró un día. Y al otro día vas por otra caja o que te la traigan, si no puedes salir. Entonces la gente come, 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 come. Y las personas que ya estaban en prediabetes, más vida sedentaria, más el estrés. ¿Quieres que te diga cuántas crisis de angustia han tenido las personas en casa? Es dramático. Gente que cree que se está muriendo del COVID. Y no, lo que tiene es reflujo. Gente que tiene pequeño moquito y ya se quiere ir al hospital y ya se murió. Habla por teléfono, me voy a aprovechar del mes del testamento, hace tu testamento, lo cual es correcto. Pero hay crisis de angustia, de ansiedad, de tristeza, soledad, depresión, porque los amigos que me buscaban eran para ir a tomar el trago, pero ahorita que estoy encerrado no me hablan. Entonces, la respuesta es sí, nos afecta el encierro emocionalmente hablando, se aumenta la ingesta calórica y vida sedentaria. La respuesta es vamos a tener muchas sorpresas, más de las que nos imaginamos cuando reiniciemos la vida normal, tomando los estudios de laboratorio de control, etcétera. Claro que sí. Y además afectó Muy la bien, salud doctor. mental de una manera brutal. Además, doctor, en este sentido, entonces, digo, a lo mejor la pregunta es reiterativa, pero me parece que es importante. ¿Por qué es importante entonces hacer un diagnóstico de prediabetes? Y le preguntaría además, doctor, ¿cómo se hace el diagnóstico de prediabetes? ¿Qué pruebas se deben de realizar para identificarla? ¿Con qué frecuencia se deben realizar estas pruebas? Si nos puede explicar, por favor, detalladamente cómo se llaman las pruebas y en qué consiste cada una, por favor, doctor. Por supuesto que sí. Mira, vamos a dar unos segunditos para que vayan por su pluma, su papel, y ahorita les digo los datos de laboratorio. Ahorita se los digo.
Pero mientras van por su papel, les quiero decir, si tu audiencia, nuestra audiencia, tiene más de 45 años, tiene sobrepeso, nos puede decir, es que yo no sé si tengo sobrepeso. Bueno, si te ves panzoncita, tienes sobrepeso. Más de 45 años, sobrepeso, antecedentes familiares de prediabetes, diabetes u obesidad, estamos en riesgo. Si tuve un hijo con 4 o más kilos de peso al nacer, soy una persona de riesgo. Si soy hispano, como la gran mayoría de los que vivimos en este hermoso país. ¿Ok? Entonces, más de 45 años, estar panzoncito, sea sobrepeso, obesidad, vivir con presión arterial elevada, tener colesterol elevado, antecedentes familiares de obesidad, hipertensión, diabetes. Bueno, lo que tengo que hacer es, a la brevedad, irme a tomar los estudios que vamos a decir en un momento. ¿Ok? Bien. Lo primero, no basta, Gaby, con que la persona se vaya a tomar su glucosa en ayuno. No basta. La glucosa en ayuno es en prediabetes y en diabetes la que sube al final. O sea, cuando una persona ya tiene elevación de glucosa en ayuno, es porque ya tiene 5 a 10 años trabajándose en su cuerpo la prediabetes o la diabetes. Entonces no basta la glucosa típica que se hace de glucosa en ayuno. Y lo importante es hacer los diagnósticos a tiempo. Entonces, sí sirve la glucosa en ayuno, pero los estudios que son más eficientes para encontrarla es cuando se llama glucosa post-carga. En ese estudio de glucosa postcarga, le dan a la persona en el laboratorio un refresquito con 75 gramos de azúcar pura, de glucosa pura. Se lo dan a tomar, es latosa, porque te toman una glucosa en ayuno, no puedes salir del laboratorio en 2 horas, y a las 2 horas te vuelven a tomar otra prueba de glucosa en sangre para ver cuánto te subió. Ese es un estudio diagnóstico tanto de prediabetes como de diabetes. ¿Ok? Y la hemoglobina glucosilada A1C. La hemoglobina glucosilada es igual, un piquetito, ahí no hay que esperar horas ni nada, es un piquetito para ver la glucosa en sangre, para ver la hemoglobina glucosilada A1C en sangre, piquetito, santo remedio. Es diagnóstica también. ¿Cuáles son los valores? Te los digo. 1. La glucosa en ayuno normal es tener menos de 100. Menos de 100. Menos de en 100. Ayuno, doctor. En ayuno. 8 a 12 horas de ayuno debemos de tener menos de 100. Si una persona tiene en ayuno entre 100, incluyendo 100, y 125, prediabetes. Glucosa en ayuno, 100, 125, prediabetes. Vayan a los estudios que tengan por ahí. 100, 125, me voy de volada al médico, al nutriólogo, al educador en obesidad o al educador en diabetes. 2. La hemoglobina glucosilada. La hemoglobina glucosilada normal es de menos de 5.6, para no entrar en números. La hemoglobina glucosilada normal, menos de 5.6. La de prediabetes es 5.7 a 6.4. La hemoglobina glucosilada es el nivel promedio de glucosa de los últimos 3 meses. ¿Okay? 3 meses, correcto. Bien. Correcto, doctor. Entonces, ahora vamos a hablar de diabetes. Lo normal en ayuno, menos de 100, prediabetes 100, 125, diabetes igual o más a 126. Quiere decir, si alguno de tu audiencia tiene en su estudio de laboratorio 126, 27 para arriba, al médico, al nutriólogo, al educador en obesidad o diabetes, porque ya está con diabetes. ¿Ok? Obviamente, si sale 126, hay que hacer el estudio de la glucosa postcarga, porque 1 miligramo por decilitro no es tan sensible. Entonces se le manda a hacer la persona la glucosilada o la glucosa postcarga. Dijimos, lo normal es menos de 140 en la glucosa postcarga, que te dan a tomar los 75 gramos de glucosa, a las 2 horas debes de tener normal menos de 140. Prediabetes es 140 a 199. Prediabetes 140 a 199. O cualquier persona que se tome una glucosa después de comer
al azar, y que tenga más de 140, hay que hacer los estudios de laboratorio. Y diabetes, con ese estudio de glucosa poscarga, a las 2 horas, es cuando tu glucosa es igual o mayor a 200. ¿Okay? Y la hemoglobina glucosilada, que es diagnóstica, es un buen estudio, es normal 4 a 5.6, prediabetes 5.7 a 6.4 y diabetes es cuando es igual o mayor a 6.5. Ahora, quiero decirte algo. Hay personas que ya se les hizo el diagnóstico de diabetes, sin equívoco. Y al rato los estudios salen normal. Se repiten los estudios y están normales. Eso es maravilloso. No es que se haya curado, porque la diabetes no se cura. Ya cuando dio el paso de prediabetes a diabetes ya no se cura. Pero es maravilloso porque está en buen control. Lo importante es que los niveles de glucosa, aunque ya viva yo con diabetes, vuelvan a los estándares normales. Eso es un buen control y se puede y se debe lograr. ¿Ok? Ahora, correcto. La prediabetes, por otro lado, sí es un camino con retorno. La prediabetes, lo maravilloso es, si nuestros amigos tuvieron, además, déjame recordarles algo, este programa queda grabado para que lo puedan ver las veces que quieran y volver a tomar estos números, porque luego no apunté o dónde dejé el papel, queda grabado en Plenilunia. Entonces, ahí tenemos, 1, prediabetes. Si bajo de peso, no con dietas locas, no con cosas extrañas, no. Si aprendo a comer, me enseñan, porque hay que aprender, 1, a comer de manera inteligente. Si voy a comer de manera racional, hay que aprender a comer de manera inteligente, hay que aprender a comer de manera racional y hay que aprender, ya en nuestro próximo programa, cómo romper con la adicción a los hidratos de carbono o a esos azúcares con grasa. Eso es maravilloso porque no es fácil. Hay quien lo vincula igual a la adicción a una droga o al alcohol, obviamente con diferente fondo, pero es una adicción tal cual, no se come mal por ignorancia. Bastaría con que toda tu audiencia leyera un libro de dieta y ya hace lo que dice el libro y no habría gordos en el mundo. No, no es tan sencillo. Hay que ayudar a que toda la audiencia, nuestros amigos, nuestros pacientes mejoren conductas, rompan con conductas adictivas y aprendan a comer con placer y no compulsivamente por ansiedad fuera de control. Bien, entonces lo maravilloso es que sí, me pongo a hacer ejercicio, 30 minutitos, 5 días por semana, pero no hay que empezar con esos 30 minutos, 5 días por semana. Si voy a empezar ahorita a salir de este encierro, basta con que con mi cubreboca, no lo dejen de usar por favor, me voy a caminar 5 minutos. Y le checamos con el médico, si vivo con hipertensión o alguna otra patología, por supuesto, pero puedo empezar a caminar o bici 5 minutos. Es maravilloso y lo vamos incrementando a lo mejor 1 o 2 minutos por semana. Es ir aumentando, sin prisa pero sin pausa, nuestros objetivos. Entonces, me voy a mover un poco más. No todo es ir al gym, no todo es ir a nadar, no todo es ir a la clase de Hatha Yoga y ponerme de cabeza, no. Basta con que yo salga a caminar. Otros dicen que hay que disminuir la inactividad. Y disminuir la inactividad es maravilloso. ¿Me permites decir una broma en tu programa, Gaby? Sí, doctor, adelante. Es una broma. Adelante, doctor. Dicen, ¿cómo vamos a disminuir la inactividad? Bueno, primero les voy a decir, basta con que escondamos el cambiador de canales de la tele y que yo me tenga que parar cada vez que tenga que cambiar de unas noticias a otras, a un programa, etcétera. Con que yo me pare 5 o 10 veces, bueno, estoy disminuyendo la inactividad. Y ahora la broma es, Gaby, ¿quieres volver loco a tu hombre en la cama? ¿Qué tienes que hacer? Sí, doctor. ¿Qué tienes que hacer? Escóndele el control remoto de la tele. No, hombre. No, ¿cuál bailar? Escóndele el control remoto de la televisión y se vuelve loco. Ese fue el chascarrillo. Exacto. Cuidado. Ya, después si quieren bailar, se bailan. Muy bien. Entonces, hay que disminuir la inactividad. Hay que disminuir la inactividad porque todo el mundo le dicen, vete a correr 5 minutos, 10 minutos. No, caminar tranquilo, encontrarle el placer, que me genere endorfinas cerebrales, romper el encierro. Ir a caminar con un amigo, con una amiga es mejor que pagarle al psicólogo, porque es una psicoterapia de tenis. Van a platicar con alguien
cosas que no platicarían con sus familiares, porque no hay ningún vínculo ni de trabajo ni familiar. Entonces, tener un grupo cercano de amistades es muy importante, créemelo, ampliar el grupo social. No es que nos sirve como un empuje para ser mejores. Obviamente no nos vamos a ir con los flojos que toman y botanean todos los días. Si nos rodeamos de gente positiva, de gente que tiene esperanza, gente que tiene ilusión, gente que tiene ganas de vivir bien, eso se transmite y vamos todos a poder ir adelante, salir a caminar. Y también nos podemos juntar a comer un pastel de 3 leches con cajeta, Gaby, no es malo, pero no diario. Recuerden, no debe de haber ni itacate ni recalentado. Comer lo extraordinario en el momento extraordinario es totalmente permisible. Correcto, doctor. Entonces, Una, recuerden, dime. hablando justamente de las pruebas para diagnosticar prediabetes. Hablaba usted ya de alguna edad, pero a mí me inquieta. Hay niños con obesidad y sobrepeso. Hay adolescentes con obesidad y sobrepeso. Sí. También a esas edades se debe o se puede hacer alguna prueba diagnóstica o se recomienda, doctor. Mira, Gaby, lo que me acabas de preguntar es el dolor en el alma de los profesionales de la salud, créemelo. Me Porque imagino. lo que está estandarizado es mayores de 45 años y todos los datos que te di. Pero hoy por hoy te tengo una noticia. 1 de cada 3 niños y adolescentes en México tienen sobrepeso o obesidad. 1 de cada 3 niños tienen sobrepeso o obesidad y ellos van a desencadenar resistencia a la insulina, o sea, ya no va a ser buena acción su insulina, van a producir de momento más insulina, van a empezar a generar más grasa en su tejido adiposo, van a reservar más y van a estar con hambre, que habíamos dicho, la glucosa de la sangre no entra fácilmente en las células y ahí se desencadena un hambre celular, un hambre especial, y es la gente que no puede dejar de comer. Hay que romper esos ciclos. Sí, 1 de cada 3 niños y adolescentes en México tienen sobrepeso o obesidad. Estamos hablando que es el país del mundo que tiene mayor porcentaje de estos pequeños con sobrepeso o obesidad. Esto es catastrófico porque si no hacemos cambios, pues ya sabemos que van a vivir con diabetes. Y ya hay una enorme cantidad, te puedo decir, enorme cantidad de niños que tratamos porque ya viven con diabetes tipo 2. Diabetes tipo 1 es otra historia. Con diabetes tipo 2, que es la que está vinculada con la genética y malos hábitos de vida y alimentación. Sí, por supuesto que hay prediabetes en ellos. Por ejemplo, hay una cosa que es muy fácil de ver, que se llama, déjame decir un nombre, acantosis nigricans. Es la gente que tiene como manchas que parecen mugre en el cuello, en la nuca, en la axila, en la ingle. Esto es un dato de prediabetes. Entonces, si ustedes tienen a un pequeño, a un hijo, que le tallan el pescuecito, el cuellito, la axila, le echan cremas desmanchantes, olvídenlo. Se llama acantosis nigricans, es muy fácil de ver, parece mugre, no se quita lavando. Acantosis nigricans, al médico, porque es un dato de prediabetes. Sin estar haciendo estudios de laboratorio, es un dato muy sencillo que todas las madres pueden ver y se llama prediabetes. Entonces, es bien importante, créanmelo, bien importante, tener en vista acantosis nigricans, manchas de mugre, axilas, ingle, cuello, nuca. Cuidado, al médico, pero de inmediato. De inmediato. Bien. Ya, fíjese que yo no lo estoy escuchando, no sé si... Tengo mi Jorge, micrófono encendido, ya, Gaby. ya Ok, nuevamente lo estoy escuchando. Adelante, doctor, por perfecto, favor. sí, porque te fuiste un poquito de la vista, vino Jorge, pero ya estamos en vivo y a todo color. Entonces nos quedamos Adelante. en que simplemente quieren ver si su bebé, su hijo, su niño, su adolescente, que normalmente tienen ligero sobrepeso o de plano ya obesidad, tienen manchas que parecen mugre, nuca, cuello, ingle, axilas, bueno, es prediabetes, ya, no necesitamos más. Al médico. Y el problema es que no hay una medicina específica. Tómese eso para que ya no se le desencadene diabetes. No, la medicina es la educación en salud. La medicina es que
Cuando hablamos de niños, Gaby, eso te decía, porque es un dolor en el corazón y en el alma de nosotros, los profesionales de la salud, porque no es, porque me llevan a mí niños, doctor, baje de peso al niño porque ya tiene sus manchas. Yo no puedo tratar a un niño si no entra toda la familia al tratamiento de modificaciones de conducta. No se puede tratar a un menor si no tratamos el contexto social y familiar. Para que entre un niño a comer y a vivir mejor, debe de entrar el papá, la mamá, todos, no por obligación, sino por conciencia de que a nadie le hace daño comer bien, ejercitarse bien, hidratarse bien. Entonces, ese es el dolor, porque no hay una medicina. Pero si logramos que la familia, hay historias de éxito maravillosas, si logramos que la familia le caiga el 20, que le haga clic y mejoren conductas, que rompan procesos adictivos, la salud de la familia mejora, no solo del niño. Porque lo importante no es una medida heroica por 3 días, porque esto ya lo traemos arrastrando por generaciones. Es genético, por generaciones. Pero eso no lo podemos modificar, insisto. No se preocupen de dónde vino el asunto. Preocúpense a qué destino quieren llegar. ¿Quieren llegar a un destino saludable? ¿A un destino íntegro? Bueno, pues hay que trabajar en nuestro cuerpo, en nuestras emociones. Y como decían los sabios de antes, Gaby, haz del alimento tu medicina. Haz del alimento tu medicina. Si es prediabetes, la medicina es la alimentación, el ejercicio, estado de vida, salud mental. Es diabetes, lo mismo, pero ya puede haber medicinas. Pero no hay que resignarnos a qué es mi destino. No, tenemos que salir para modificar el destino. Tenemos que influir en él. Por eso los educadores en salud, tenemos esa altísima responsabilidad de influir en el destino de mi paciente, de la familia de mi paciente, de su núcleo social, y si somos muy ambiciosos, de nuestro núcleo social, nuestra colonia, nuestro municipio. Y podemos lograr, créelo, un México más sano, siempre y cuando haya programas de este tipo, en el cual comprometamos a la población, no con cosas locas, sino con información y que puedan realmente modificar. Por eso debemos todos, Gaby, de ser una gran red de cambio, una gran, enorme red de cambio, que lo que la gente escucha aquí lo transmita, porque no estamos vendiendo un champú para que salga el pelo, ni estamos vendiendo una cura mágica para algo incurable. Estamos ofreciendo información que es el primer vínculo para que la gente modifique hábitos y conductas de vida. No puedo modificar mi forma de comer si no modifico antes mi forma de vivir. Eso es bien importante. ¿Qué más de prediabetes? Tu pregunta, Gaby. Una pregunta. Claro que sí, doctor. En cuanto a justamente la diabetes, hay que recordar que estamos en medio de una de una epidemia también de obesidad y de diabetes. Justamente hay una alerta epidemiológica desde 2016 en México. Entonces, desde el 2017, Gaby, el doctor José Narro Robles, secretario de Salud, dio la emergencia epidemiológica, y te voy a decir por qué la dio. Porque en 2017 hubo más de 100,000 muertes vinculadas con diabetes. Más de 100,000 muertes vinculadas con diabetes. Ahora, si controlamos la diabetes de manera adecuada, si controlamos y evitamos que la prediabetes vaya a diabetes, si ayudamos a que la población mejore conductas de alimentación, de actividad física, eso va a disminuir de manera considerable, porque no son pastillas, no son las medicinas. Sirven, por supuesto, pero la base es la educación. Te interrumpí porque me emocioné. Sí, doctor, es que es un tema muy importante también, pero hay un tratamiento para la prediabetes. Quizás ya nos habló de la alimentación, ya nos habló del ejercicio y el estilo de vida. ¿Hay otro tipo de tratamiento que ayude a evitar justamente, a evitar llegar justamente a la diabetes y prevenirla o tratar la prediabetes, doctor? Gaby, hay un medicamento que se vende, se utiliza para diabetes, se utiliza para prediabetes. Sí, no digo su nombre porque eso lo deben de consultar con su médico.
Existe un medicamento, pero te voy a decir una cosa. De nada sirve tomar ese medicamento, de nada, si no mejoramos hábitos de vida, de alimentación y de actividad física. El error es que la gente cree que me voy a tomar una pastilla, pero voy a seguir con mi panza tremenda, comiendo garnacha, tlacoyo, memela, pasteles, y voy a empezar la dieta el lunes, que jamás voy a empezar, y voy a empezar a hacer ejercicio a lo mejor el 1 de enero del 2023. No, la medicina como tal para prediabetes podría ayudar siempre y cuando la gente modifique lo que ya mencionamos. Alimentación, actividad física, procesos adictivos a la alimentación. Muy bien, doctor. Bueno, ya en un momento vamos a pasar justamente a las preguntas que están llegando de nuestro público que nos está acompañando. Y antes le quiero preguntar su opinión justamente acerca del nuevo etiquetado. Doctor, ¿qué opinión le merece? Sabemos también que la parte de los alimentos procesados es todo un tema, y sí se dice que no hay alimentos prohibidos, sino porciones recomendadas. Pero en este caso, de nuevo etiquetado, dígame, por favor, ¿qué opinión le merece? ¿Será una opción realmente que nos ayude a combatir la obesidad y el sobrepeso y la diabetes en México, doctor? Bueno, primero te doy mi opinión del etiquetado anterior, del etiquetado frontal anterior. El etiquetado frontal anterior era una aberración que sacaron por ahí para complicarnos la existencia. El etiquetado anterior que decía tanto por ciento de no sé qué, de acuerdo, nadie le entendía, ¿eh? O sea, tú le explicabas al paciente y al ratito no le entendían nada, era demasiado complejo. O sea, ese era muy triste. El de ahora es muy sencillo, es como un flash de alerta que te dice, este producto es muy alto en grasa, este producto es muy alto en sodio, este producto es muy alto en calorías, este producto tiene cafeína, no se lo des a los niños, este producto tiene edulcorantes, no apto para niños. Pero es complicado, Gaby. Eso se trajo de Chile. Chile lo puso hace muchos años y ha tenido algunos resultados vinculados con educación que da el Estado en Chile, que es diferente al nuestro. Pero es mucho mejor que el anterior. Es mucho mejor que el anterior, sin duda alguna, porque no te pones a... Imagínate que la gente sacara su calculadora a ver cuántas calorías del porcentaje total. Pero una pregunta, en lo que falla es, como el alcohol dice, este producto puede ser nocivo para la salud y la gente se lo toma igual. No porque diga es nocivo para la salud, que lo dicen todas las bebidas alcohólicas, la gente deja de consumirlo. Los avisos de advertencia en las cajetillas de cigarros, Gaby, que son obligatorios, espantan, no hacen que la población deje de fumar. ¿Por qué? Porque son procesos adictivos. Un enfermo alcohólico no va a dejar de tomar porque le digan te va a hacer daño. Un adicto a la nicotina no va a dejar de fumar porque vea un producto abortado. No, no realmente asustar a la gente. Procesos catastróficos no sirven. E igual, si vamos a la alimentación, la gorda de chicharrón que te venden en la esquina no trae etiqueta. Y la gente sabe que te engorda y está frita, frita y refrita y se lo come. Yo creo que no va a disminuir el consumo. Te va a avisar, ¿sabes qué? Está alto. Pero la gente lo va a seguir consumiendo. Donde sí puede pegar, en mi percepción, es que los refrescos que traen endulzantes artificiales dicen contienen endulcorantes no recomendado para niños. Mi pregunta sería, entonces, ¿qué deben de hacer? ¿Tomar refrescos normales? Porque aunque tengan endulcorantes artificiales, es mucho menos malo que el azúcar como tal. Entonces, es todavía, no hay perfección, no hay perfección, pero creo que el de ahora es mejor que lo que teníamos, sin duda. Muy bien, doctor. Perfecto. Doctor, pues si me permite, vamos a empezar a leer algunas preguntas que han llegado a Plenilunia.
Mire, empiezo. Nancy Ortiz nos manda saludos. Manu Castro, abrazo. Gaby también nos manda saludos. Saludos a todos ustedes. Mónica Rodríguez también manda saludos. Muchas gracias, Moni Rodríguez, por estarnos acompañando. Doctor, Olivia Escarjadillo dice, tener en ayunas 145 de azúcar por la mañana. Bueno, de acuerdo a lo que ya quedó grabado en este programa, te dice, si tienes ya diabetes, si ya vives con diabetes, es un mal control, porque nunca debes de tener ya viviendo con diabetes más de 130. Para hacer el diagnóstico, si aún no sabías que vivías con diabetes, te tengo la noticia, ve a ver a tu médico, porque una persona que en ayuno tiene 126 o más es diagnóstico de diabetes. Ve con tu médico y él te hará el diagnóstico. Correcto, doctor. O sea, prácticamente es contundente. Si yo me tomo mi prueba en ayuno y resulta que tengo más de 145, 140 de glucosa, es contundente que yo ya tengo diabetes tipo 2. Sí, cuando hay que hacer otros estudios es cuando te sale 126, o sea que estás en la rayita, 127, hay que hacer los otros estudios. Pero de cualquier manera a Olivia no le va a caer nada en gracia que le digamos que vive con diabetes. Insisto, se lo debe de decir su médico. Debe de tomar su Correcto. estudio y ir con el médico, es muy importante. Pero sí, claro que vive con diabetes. Se puede hacer una hemoglobina glucosilada A1C, que es diagnóstica también. Se va con el médico para que empiece ya su tratamiento, claro, por supuesto. Es decir, una vez que yo tengo ya ese diagnóstico de la prueba que yo me realicé, ¿a qué médico? O sea, puedo ir con mi médico de cabecera, con mi médico general, a que él me indique qué es lo que tengo que hacer justamente para dar continuidad a un tratamiento, doctor. Sí, mira, en diabetes el verdadero tratamiento de la diabetes es la educación en diabetes. No son pastillas, son parte del tratamiento de las pastillas. Entonces, por desgracia, no hay tantos educadores en diabetes o en obesidad aún en México, pero quien la trata básicamente es el médico general. Es el que ve a la enorme cantidad de personas con diabetes, el médico general, institucional, el médico familiar, y ellos deciden cuándo hay que enviar al paciente al endocrinólogo, al nutriólogo, etcétera. Pero quien lo puede ver de entrada, ese es el médico general, claro. Correcto, doctor. A ver, Mariel Medina dice, saludos, un tema súper interesante para prevenir. Otro comentario de Olivia Escarjadillo dice, me encanta cómo explica el doctor. Doctor, ya tiene Oli. muchos admiradores, doctor. Doctor, también una pregunta de Ana Paula Fuentes. Dice, ¿cuál es el tratamiento para el prediabético, además de la alimentación y el ejercicio diario? Doctor, digo, ya lo había comentado, pero bueno, es una pregunta que llega a Plenilunea nuevamente, doctor. Si puede ahondar Sí, al respecto. por supuesto, mira, más vale, como todo en la vida, más vale prevenir. Es menos costoso, menos doloroso, física, moral y emocionalmente, prevenir que tratar de remediar lo irremediable. La diabetes ya no se cura, ya, diabetes se controla y muy bien. La prediabetes es un camino con regreso, entonces, uno, la alimentación, bajar y mantener el peso adecuado. No existe el peso ideal. Bajar y mantener el peso adecuado, pero además nutrirnos bien, evitar las cosas muy industrializadas, hidratarnos correctamente y mantenernos en movimiento. Ahora, evaluar cuáles son mis alimentos adictivos, cuáles son, y acudir con el médico especialista, el educador en obesidad, para que lo ayude a lograr cambios de conducta. Porque no es simplemente que te digan, ya no comas porquerías, Gaby. No, pues eso no es nada. ¿Qué son porquerías? Claro. Si no las como por gusto, mi cuerpo me lo exige. Entonces no basta con dar recomendaciones, hay que influir en conductas, ver cuál es el origen de esos procesos adictivos. Pero Muy recuerden, bien, no doctor. podemos modificar de dónde venimos, pero sí hacia dónde nos dirigimos. Correcto, doctor. Si me permite, continúo con las preguntas. Isabelina Campos dice, doctor, ¿cuáles son los efectos colaterales de la metformina en el organismo, doctor? Sí, la metformina es un medicamento muy viejo,
muy viejo, 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 y muy bueno. Es muy viejo y muy bueno, sigue siendo el de primera elección en el mundo. Ahora sí que es barato, etcétera, en el mundo, sigue siendo la primera elección. Eh, Realmente da muy pocas reacciones secundarias. Las más importantes son irritación de estómago. Te puede dar que si te lo tomas sin alimento vas a parecer dragón. Hay que tomarlo a medio taco, o sea, hay que tomarlo cuando estemos consumiendo el alimento. No antes, no después. Su problemática, la más importante y muy frecuente, es irritación de estómago. Y puede estar con diarrea, con inflamación, con reflujo, etcétera. ¿Y cómo se puede mejorar? Tomándolo con el alimento. Las otras ya hay reacciones secundarias, pero son raras, raras, raras. Con esta nos quedamos. Pero es buen producto. Muy bien, doctor. A ver, Carlos Barra pregunta, ¿hacer la prueba de glucosa con carga es peligroso para alguien que ya tiene diabetes? Bueno, está prohibido. Está prohibido. Cuando Mm. es para el diagnóstico de diabetes. Si yo ya sé que vivo con diabetes, voy al médico, si yo ya sé, ya estoy diagnosticado con diabetes, voy al médico y me dice, te vamos a hacer una curva de tolerancia a la glucosa, cambia de médico, porque está prohibida, porque le vamos a dar a esa persona una carga de 75 gramos de glucosa que le va a elevar muchísimo sus niveles de glucosa. Es solo para el diagnóstico. Ya estás diagnosticado, mejoraste una hemoglobina glucosilada, aún no sé qué te va a decir cómo están tus niveles de control en los últimos 3 meses. Entonces sí, más y prohibida peligrosa y prohibida, prohibida y peligrosa. Perfecto. Entonces, la prueba de glucosa con carga no para personas que viven con diabetes. Doctor, Linda Hernández, interesante el tema y bien explicado. Felicidades, doctor Villalbazo. Ahora necesitamos información sobre la tercera edad, la diabetes y la obesidad. ¿La quieres ahorita o para otro programa? Porque ese es un Para tema otro enorme. programa, porque es otro tema también muy, muy importante y seguramente organizaremos para otra ocasión, doctor. También otra pregunta, doctor. ¿Se puede considerar a la azúcar como una droga dada la adicción que genera? Wow, qué pregunta, Bueno, la doctor. respuesta es, por supuesto que sí. Por supuesto que sí. Yo quisiera preguntarles a toda la audiencia, ¿qué animal toma azúcar en su día a día? ¿Qué animal? Fuera del perro si se la damos los humanos, ¿verdad? Pero en la vida real, ¿qué animal toma azúcar? Ninguno, porque es una invención del hombre. El hombre sacó la caña de azúcar, la pasó por un proceso de exprimirla, sale jugo de caña y todos los demás procesos hasta que sale el azúcar morena, blanca, todo. Pero eso es algo hecho por el hombre. Si tú, Gaby, te quisieras tomar 10 gramos de azúcar, tendrías que pelar un cuarto de kilo de caña. Un cuarto de kilo de caña, masticarlo, vas a gastar muchas calorías para comerte 10 gramos de azúcar. Entonces, el azúcar es algo riquísimo, muy sabroso, entra, insisto, directo a la zona del placer, produce endorfinas y si está combinada con grasa en forma de galleta o de pastel o de chocolate, pues resulta muchísimo más estimulante porque la grasa estimula y hace más rápida la transmisión de los estímulos de la comida hacia el cerebro. Entonces, claro que es una droga hiperactiva que nos hace sentir muy bien, me da placer, es riquísima, yo no puedo llorar y comer al mismo tiempo, pero pasa su efecto y voy a estar hambriento con ganas de más. Entonces, mi opinión es que, bueno, si yo me tomo un pastel de vez en cuando es correcto, me tomo un pan de dulce de vez en cuando es correcto, y tiene azúcar, harina y grasa, pero es de vez en cuando en los momentos extraordinarios, no es que esté prohibido, pero tomar azúcar en los día a día, la respuesta es, por favor, no lo hagan. ¿A qué debe de saber el café? Yo me tomé un café cuando empezó la plática, ¿qué crees que sabía mi café, Gaby? A café. Pues sí, yo también lo tomo sin azúcar, doctor. Pues debe de saber a Es café, el agua delicioso. de... Claro, es maravilloso, pero nuestras papilas gustativas están degradadas desde que la mamá le empieza a dar su mielecita al bebé en la mamila. Entonces ahí empieza la degradación.
pero nos podemos desacostumbrar. El café debe de saber a café, el agua de Jamaica a Jamaica, el té de canela a té de canela, pero el azúcar es muy sabrosa, insisto, porque hay papilas gustativas directas para lo dulce. Pero bueno, voy a paladear la fruta. Una piña madura es maravillosa, una sandía, pero es otra azúcar diferente que se llama fructuosa, que tampoco hay que tomarla. Por ejemplo, la fruta agave hay que tomarla a mordidas, no en jugos, porque es una descarga brutal de azúcar. Pero ese es también de otro tema. Entonces, sí, claro que es una droga, por supuesto, y da sensación como cuando un adicto deja la droga. Cuando no la toman, hay abstinencia brutal y la gente se siente muy mal y se para en la tienda de la esquina a comprarse unas galletitas dulces, porque su cuerpo se lo está exigiendo. Hay que tener precaución. Sí, sí, doctor, rapidísimo. Sí. Rapidísimo, si nos puede comentar acerca de los edulcorantes justamente para endulzar los alimentos. ¿Qué opina al respecto? Mira, hay tres grandes grupos. Están los del sobrecito azul, los del sobrecito amarillo y los del sobrecito verde. Son 1000 veces menos malos que el azúcar. Lo ideal es tomar los alimentos por su sabor natural. Eso es lo ideal. Pero si la persona quiere tomar otra vez un puente entre tomo azúcar y no tomo azúcar, puede utilizar los edulcorantes artificiales, cualquiera de ellos, para ir disminuyendo el consumo poco a poco y de pasadita el consumo de calorías. Entonces, bueno, pues tampoco caen en árboles los edulcorantes artificiales, pero se hicieron para que la gente que los consuma obtenga el sabor sin las calorías. Pero no dejan de ser productos sobre... El de sobrecito verde es el más natural de todos. Pero de cualquier manera yo recomiendo que sea un puente entre que tomo azúcar y dejo de tomarlo. Pero no hacen daño a la salud. Hacen que la insulina no haga una perfecta acción, pero sin comparación, el azúcar es bastante, mucho más mala que los edulcorantes artificiales. Correcto, doctor. Un comentario de Angie Romero, muy interesante y bien explicado el tema, doctor. Mil gracias y saludos a todos. Saludos, Angie Romero. Otra pregunta, doctor, de Hilda Juárez. Dice, si tienes 95 de azúcar y tienes 50 años, ¿eres persona con diabetes? Habría que evaluar si tienes sobrepeso. Tienes más de 45 años, si tienes sobrepeso. Si tienes presión alta, colesterol, antecedentes familiares de diabetes, si tuviste un hijo con más de 4 kilos, vete a tomar una hemoglobina glucosilada, aún no sé, pero los datos que me dices son normales. Normales, así es, doctor. Doctor, ya se nos fue la hora rapidísimo, la verdad es que parecía, el tiempo se fue volando, muchísimas gracias. Pero antes de finalizar la entrevista, doctor, déjenos tarea, sobre todo en este confinamiento. Tarea para un estilo de vida saludable, para prevenir la prediabetes y si ya tenemos prediabetes, pues para revertirlas justamente como usted lo comenta. Denos tarea, por favor, algunos puntos muy, muy, muy específicos para practicarlos en casa. Por favor, doctor. Bueno, el punto número 1 que yo pondría es, trata de ser feliz. La felicidad es un estado de bienestar emocional. Es un estado de tranquilidad. No existe la felicidad completa ni todo el tiempo, pero si tratamos de no encontrarle peros a todo, si tratamos de sí luchar por nuestros objetivos, de estar transparentes en yo quiero esto e ir a lucharlo. Quiero a mi señora, terminando el programa le voy a dar un beso, la voy a abrazar. Hago las paces con quien no he hecho las paces, porque la salud emocional me va a permitir estar tranquilo y dejar de llenar los huecos emocionales con comida. La salud mental es algo que no se valora muy bien. Entonces, si hago las paces con el mundo, si demuestro mis sentimientos y lucho por lo que creo que debo de luchar, no importa el tema, y lo lucho, dejo de ser apático y demuestro mis sentimientos, abrazo, beso, eso me da tranquilidad emocional. Voy a dejar, por lo tanto, de comer porquerías, por lo menos para no llenar ese hueco existencial o emocional. Segundo, hay que mantenernos en movimiento. Mantenernos en movimiento quiere decir una vuelta a la manzana, quiere decir caminaré, siempre con su cubrebocas en la calle, por favor.
trataré de disminuir la inactividad. Tercero, salud mental, mantente en movimiento. El tercero sería, prefiere los alimentos hechos por la naturaleza a los hechos por el hombre. Prefiere los alimentos hechos por la naturaleza a los hechos por el hombre. Van a tener menos química, menos grasa, menos cosas que a veces, si supieras lo que contienen tantos alimentos industrializados, no te los comerías, sin que estén prohibidos. Acuérdate, puedes comer alguna porquería sabrosísima de vez en cuando, son muy ricas, pero tratar de evitar los procesos adictivos. Salud mental, demuestra tus sentimientos, no llenes vacíos existenciales con comida, mantente en movimiento, prefiere los alimentos hechos por la naturaleza a los hechos por el hombre. Y la tarea principal, Gaby, cada uno de nosotros debe de ver si estoy comiendo ese alimento por placer, por gusto, o ese alimento lo estoy consumiendo porque no puedo dejar de comerlo. ¿Es realmente el placer o es un proceso adictivo? Esa sería la tarea más grande, detectar qué alimento es el que a mí, es como dice una pacientita, no doctor, yo no soy adicta a las galletas, que no las puedo dejar de comer es otra cosa. Entonces no suena bonito la palabra adicción, pero hay 4 tareas. Salud mental, créemelo, hay que demostrar los sentimientos, estamos educados a no hacerlo. Mantente en movimiento, no toda la vida es estar en la computadora. Prefiere los alimentos hechos por la naturaleza a los hechos por el hombre y trata de detectar qué alimento te está... Es como cuando abres el refri y el pastel te dice, cómeme, cómeme, aquí estoy, cómeme, y te lo comes. Entonces hay que detectar qué alimento está dominando nuestra existencia y nuestra vida. Entonces con eso lograremos mantener un peso adecuado, hacer que la producción de insulina mejore su acción y es la forma de evitar que la diabetes nos alcance. Perfecto, doctor. Rapidísimo, antes de irnos, un saludo de Aarón Moljo para usted, doctor. Hilda Juárez, felicidades, doctor, excelente información. Araceli Gudiño nos dice, logrando despertar interés por seguir conociendo al respecto. Muchas gracias. Doctor, pues la verdad es que los comentarios de nuestra audiencia muy positivos acerca de su participación, de sus conocimientos, su experiencia y de la información que nos ha dado el día de hoy. Doctor Villalbazo, Marco Antonio Villalbazo, muchísimas gracias por estar en Plenilunia. Se nos fue el tiempo rapidísimo. Esperemos que no sea la última vez que esté con nosotros en Plenilunia junto a ti. Gaby, muchísimas gracias. Con todo placer. Realmente ha sido un placer tratar de transmitir un poquito la experiencia que tengo para hacer todos una gran red de cambio y espero que las 4 tareas que les dejamos la hagan nuestra audiencia y que realmente haya sido satisfactoria la inversión de 1 hora de su vida. Así es, doctor. Como dice el doctor, amigos de Plenilunia, este programa se queda grabado en nuestro Facebook, en nuestra página de Facebook, pueden verlo, pueden revisar todos los valores, la información que nos dio puntualmente el doctor y les recordamos que los esperamos cada jueves a las 6 de la tarde en otra emisión más de Plenilunia junto a ti. Les deseamos las mejores cosas en donde quiera que se encuentren. Un abrazo a todos y hasta la próxima.